Diario Rivadavia presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Como habitualmente, pues vamos a estar compartiendo con ustedes temas de interés general que esperamos sean de su agrado por la próxima hora. Y la frase de este día dice así: hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre una persona viva y un cadáver. En hechos y personajes de la historia tenemos que en el año 1591 falleció Fray Luis de León, poeta, humanista y religioso agustino español, considerado uno de los escritores más importantes del segundo periodo del Renacimiento. La temática de su obra está dominada por la moral y la ética. Fue acusado falsamente ante la Inquisición y por ese motivo guardó 5 años en prisión hasta que pudo demostrar su inocencia. Un episodio anecdótico. Al volver a su cátedra, al cabo de todo ese tiempo, comenzó así su clase. Decíamos ayer. En el año 1868 nació en Puerto Plata Carlos Morales Languasco. Padeció exilio por oponerse a Trujillo. Al volver al país se ordenó sacerdote, pero más tarde dejó los hábitos para incursionar en la política. En el año 1903, con la ayuda de los Estados Unidos, logró alcanzar la presidencia de la República después de liderar un movimiento armado que depuso al anterior mandatario Alejandro Botzi Gil. Pero a su vez él fue derrocado posteriormente por su vicepresidente Ramón Cáceres. En el año 1912 regresó a la República Dominicana al frente de una expedición con la finalidad de derrocar al presidente Eladio Victoria, que entonces era el que detentaba el poder. Pese a que resultó derrotado y cayó preso, fue nombrado por Victoria como agente plenipotenciario ante los países europeos. Falleció en París el 1 de marzo del año 1914. Y en 1963, el 23 de agosto, fue fundado el Banco Popular Dominicano a iniciativas del empresario Alejandro Grullón, quien ahora es presidente ad vitam y consejero emérito de la institución y del Grupo Popular. Ahora el banco lo dirige su hijo, también del mismo nombre, Manuel Alejandro Grullón. Desde el principio, Alejandro Grullón asumió 2 propósitos: democratizar los servicios bancarios para ponerlos al servicio de la población, frente al cerrado predominio que mantenía por ese entonces la banca extranjera, y convertir además esa institución en un agente catalizador del progreso económico del país, así como al mismo tiempo propulsar positivas transformaciones de carácter social. Su prestigio e influencia como principal institución financiera del país se ha mantenido en continuo crecimiento desde entonces, gozando de gran reconocimiento tanto doméstico como internacional, hasta el punto de que figura en la privilegiada lista de los 1000 bancos más importantes del mundo. Así que tenemos en el Banco Popular un motivo de orgullo, de prestigio para la República Dominicana. Y bueno, ya en primera fila tenemos que el destituido magistrado integrante del Consejo del Poder Judicial, sobre quien pesa la grave acusación de haber encabezado una red de sobornos a distintos jueces. Estamos hablando en este caso del magistrado Arias Valera. Protagonizó ayer un singular incidente. Él se apareció en la Nunciatura Apostólica, es la sede precisamente en donde radica el embajador de la Santa Sede de la República Dominicana, en la República Dominicana, y entonces allí pidió asilo y permaneció por escasas horas, porque cuando fue avisado su abogado, que es el conocido jurista Carlos Balcácer, bueno,
parece se mostró sorprendido porque dice que Arias Valera en ningún momento le había consultado esta decisión y entonces le dijo que tenía que abandonar la anunciatura, como es natural, y entonces renunció al asilo, ¿no? Este señor Arias Valera se justificó alegando que él quería llamar la atención para que le descongelen unos fondos que dice él que su devolución fue ordenada judicialmente, y él alega que se lo mantienen bloqueado, dice que son 2,5 millones de pesos, y que él necesita ese dinero para poder atender los gastos elementales de subsistencia de su familia. Él está viviendo, dice, del sueldo de maestra de su esposa, que por cierto la trasladaron, daba clase aquí en el Distrito Nacional, la mandaron para Baní. Pero al mismo tiempo él alegó en su defensa que él había sido presionado por el presidente Medina y por el senador Reinaldo Pared Pérez para que implicara en la red, en esa red de soborno, de corrupción dentro del Poder Judicial, al expresidente Leonel Fernández y al ex procurador Radamés Jiménez, quien desde antes de que Leonel Fernández llegara al poder por primera vez ya era el socio de bufete, como abogado también, del propio Leonel Fernández, y ha seguido siendo. Sin embargo, el propio abogado Arias Valera, Carlos Alcácer, descartó esas alegaciones. Dice que en lo absoluto él descarta que el presidente Danilo Medina en modo alguno haya estado presionando a Arias Valera ni a nadie para una operación de esa naturaleza. Bueno, entonces ahora las autoridades lo que han hecho es que han decidido incrementar la vigilancia sobre Arias Valera, que está en libertad condicional, es decir, mientras se llega la hora del juicio, en que tendrá que responder de las graves acusaciones que pesan sobre él. Repito, él lo vinculan, lo señalan como el jefe o el coordinador de esa red de corrupción en el Poder Judicial, encargada, dice, de comprar toda una serie de fallos complacientes a favor de determinados delincuentes, algunos de ellos narcotraficantes conocidos, a quien les ocuparon grandes cantidades de droga, y que era el encargado de recibir el dinero y distribuirlo en ese caso. Bueno, por otro lado, señores, siguen llegando pruebas ya más precisas por parte de las autoridades brasileñas, que son las que llevaron a cabo la investigación, sobre el sonado caso del soborno de 3,5 millones de dólares a favor de varios senadores para que aprobaran el muy cuestionado contrato de compra de los 8 aviones Super Tucano a la empresa carioca Embraer. Claro, las investigaciones las han estado llevando a cabo las autoridades brasileñas, que por cierto han demostrado un nivel de independencia increíble en ese sentido, porque fíjense, todas las investigaciones como han involucrado y han llevado a los tribunales y han sancionado inclusive a figuras del gobierno y además y también de la oposición, a senadores, diputados, están sometidos a la justicia. Esa gente no juegan. Pero al mismo tiempo hay que destacar que el gobierno norteamericano ha estado también presionando en ese sentido en este caso. No sé específicamente qué interés subyacente pueden tener, pero llama la atención el hecho de que el que le ha dado seguimiento desde el punto de vista mediático, de una manera más precisa, ha sido precisamente lo que se considera como la Biblia del sistema financiero norteamericano como periódico, que es el Wall Street Journal, ¿no? Es un periódico dedicado básicamente a negocios, ¿no? Y que tiene una enorme circulación. Ese ha sido el que ha sido más preciso en darle seguimiento a este caso, en realizar una serie de investigaciones y en sacar a flote todas estas irregularidades. Ahora, en estas pruebas que han llegado, se señala que la empresa Embraer infló
el precio de compra del Supertucano para poder incluir en él mismo la suma del soborno, de los 3,5 millones de dólares. Claro, esa suma se pagó a través de 3 o 4 compañías para, lógicamente, disimular el origen de los fondos. Ahora, la investigación involucra directamente, en este caso, al coronel Carlos Piccini, que es el que se encuentra en prisión, el único que hasta ahora recibió prisión como medida de coerción. Y se señala que Piccini fue la persona que recibió ese dinero, el citado monto, a través, como señalamos antes, de varias empresas utilizadas para ocultar el hecho. Pero lo que la gente espera, honestamente, es que la soga no quiere por lo más delgado. Que toda la responsabilidad recaiga sobre Piccini, quien al fin lo que luce que habría sido el mensajero portador de los fondos, ¿no? Lo que ya podemos llamar quizás el hombre del maletín. Falta por determinar los nombres y la responsabilidad de los senadores y cualquier otro funcionario o particular que se haya beneficiado de esa operación ilícita y que se repartiera el dinero del soborno, porque los 13.500.000 dólares no desaparecieron, no se volatilizaron, en algún lado fueron a parar. Entonces, el gran reto ahora para el recién estrenado Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, es llegar al fondo de esta operación ilícita. Y son muchos los tentáculos, en este caso, que aparentemente figuran involucrados en este escándalo. Vamos a hacer una pausa y al regreso pues retornamos con otros temas. Dicen que rectificar es de sabios y con mucha más razón que como nosotros evitamos mucho de serlo. Cuando mencionamos esos hechos y personajes de la historia, al hablar de Carlos Morales Languasco, y la corrección en este caso nos la hizo un miembro aquí de nuestro personal técnico, dijimos que había estado exiliado por oponerse a Trujillo, un disparate, porque él murió, era cronológicamente imposible, él murió antes de que Trujillo llegara al poder. En realidad se exilió porque fue opositor al INIS. Así que hecha la rectificación, continuamos con otro tema. Fue explícito el encuentro conversatorio que sostuvo ayer el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales de Electricidad con un grupo de periodistas, comunicadores, directores de medios, entre los cuales pues tuvimos la oportunidad de estar nosotros también. Y fue una exposición que hizo Rubén Jiménez Bichara, que se extendió por espacio de 1 hora y media. Y por propia voluntad de decisión, él dijo que la dejó abierta mientras él estaba hablando a continuas interrupciones de los periodistas presentes, donde fueron requiriendo informaciones sobre los temas que iba enfocando. Así que fue muy interactivo el encuentro. Y entre los puntos que abordó figuró el hecho de que logró completar el 100% de los distintos proyectos que figuraban en la agenda de trabajo de la empresa. El que por vez primera en los últimos 10 años las sedes registraron un balance positivo en sus operaciones del orden de 74.200.000 dólares. Lo que él reconoció fue influido en gran parte por la baja de los precios internacionales del petróleo, pero también porque mejoraron las cobranzas. Jiménez Bichara también defendió la transparencia del proceso de licitación de las plantas a carbón. Dijo que inclusive se presentaron 4 empresas, ganó una y las 3 que perdieron enviaron cartas, sé que él las tiene en su poder en archivo, cartas de felicitación a la empresa por la forma transparente en que se había celebrado el proceso. Así que, y por otro lado, en relación al costo, dice, bueno, que el costo también fue debidamente verificado y que se corresponde con el tipo de plantas que se están construyendo.
y por otro lado se refirió al avance del proyecto, que dice que aun cuando cuenta por ahora mismo con un breve retraso de algunos meses por razones de problemas que ha tenido uno de los bancos financieros de Brasil, dice que se va a tomar de todas maneras un tiempo inferior a la construcción de este tipo de plantas. Y por otro lado afirmó que el tiempo de vida útil del proyecto está calculado para 50 años, ¿no? De que la planta debe estar en servicio una vez que esté en operación por espacio de medio siglo. Es un periodo bastante prolongado. Por otro lado, en cuanto se le preguntó en cuanto al problema de la contaminación ambiental, él dijo, bueno, todas las plantas producen contaminación y naturalmente la moderna tecnología pues ha desarrollado toda una serie de equipos que permiten reducir al mínimo es decir, las emisiones contaminantes. De todas maneras dice que la emisión, en este caso de contaminación de residuos contaminantes que producirá la planta va a ser menor que la que están provocando ahora mismo las que tienen operación el sistema. Y en otro orden, pues también habló de la posibilidad de vender el proyecto al sector privado siempre y cuando el precio se corresponda, es decir, con el valor real de la planta, como es natural, y la proyección de largo plazo de vida útil. Y en otro orden advirtió sobre el crecimiento del consumo energético nacional, que requiere continuas inversiones en el sector a fin de poder cubrir la demanda, pero además disponer de un excedente de reserva. Porque si siempre estamos, es decir, a la par la demanda con la producción, con la oferta, bueno, pues cada vez que haya que sacar una planta de servicio, que se produzca alguna interrupción, bueno, ahí mismo entonces viene el déficit y vienen los apagones. Hay que recordar que durante su reciente discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se refirió al tema. Dijo, de una forma muy gráfica, y bueno, en el año 2020, para los niños de entonces, los apagones van a ser un simple recuerdo. La realidad es que son incontables los perjuicios que ha acumulado el país, la retranca que ha significado para el desarrollo económico y social en este último medio siglo, la carencia de un servicio de energía estable y sostenible. Por lo que el reto que asume el gobierno en este sentido es de suma importancia para el futuro nacional. Es un gran compromiso que está asumiendo el gobierno del presidente Danilo Medina en este segundo periodo, dejar dotado al país, tal como ha prometido, de un servicio de energía estable, sostenible y con unas tarifas más adecuadas. Porque uno de los factores que le resta, por ejemplo, competitividad a los productores nacionales es precisamente las altas tarifas de energía eléctrica que tienen que asumir. Y miren, el destacado psiquiatra César Mella, que las semanas atrás asumió un reto grande. Es el reto de rescatar y sacar de su postración al Instituto Dominicano de Seguro Social. Esa no es una tarea que es fácil, no tiene nada de fácil, porque ahí hay una cantidad de problemas increíbles. Pero desde que asumió el cargo no ha cesado de recorrer las distintas instalaciones de servicio. Y la red hospitalaria de institución que es muy buena. Lo que pasa que lamentablemente pues están mal dotados, mal atendidos, pero la red hospitalaria del Instituto Dominicano de Seguro es excelente. Y entonces él ha estado recorriendo todas esas instalaciones, tomando nota de las necesidades a solucionar. Entre las primeras de esas instalaciones figura la existencia de 67 estancias infantiles, donde ahora mismo pues, hay más de 10.000 niños que son atendidos. Son hijos de mujeres trabajadoras y otras que estudian, estudiantes. En algunos casos pues trabajan y estudian también. Todas están afiliadas al sistema contributivo de salud de la Seguridad Social, tanto del sector público como privado.
y ahí sus hijos reciben una atención integral especializada, educación, alimentación, cuidado médico, bueno, completo. Mella es muy conocedor del desafío que enfrenta. Y miren, él no se ha encerrado en su despacho refrigerado ahí de a distancia tomar disposiciones. Sigue la norma de que vista es la que hace fe, y esa es una buena señal. Hacemos la pausa y regresamos. No para trasplantes de órganos, lo cual requiere de un protocolo muy exigente y especial, pero sí como un ritual de algunas torcidas prácticas religiosas, los cultos eso al diablo. No descarta el doctor Sergio Sarita Valdés que se esté efectuando ese tipo de práctica criminal, del cual pudiera haber sido víctima la menor Carla Maciel y posiblemente otros niños desaparecidos. Y esa es una opinión muy calificada. El doctor Sarita Valdés es un experimentado profesional de la medicina forense que dirige con mucho acierto el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, donde, según advierte, se dispone de muy escasos recursos, lo cual retrasa su importante labor y le impide disponer de un necesario laboratorio de investigación donde inclusive se puedan efectuar pruebas de ADN. Ojalá pues en el próximo presupuesto se tome esto en consideración. Y bueno, legítimos herederos de la filosofía de autogestión, de no esperar ni dejar todo en manos de los gobiernos, que fue practicada por el inolvidable sacerdote Louis Quinn, que tan meritoria labor llevó a cabo en esa provincia, desde que vino de su natal Canadá hasta el día de su deceso. El legado que dejó fue extraordinario. La Fundación Ocoa de Pie motorizó el respaldo de 18 distintas instituciones para llevar a cabo una exitosa jornada de salud este pasado domingo, con lo que beneficiaron a casi 2.050 habitantes de 11 comunidades pobres. Ahí los servicios que recibieron fueron de pediatría, ginecología, medicina interna, enfermedades gástricas, oftalmología, cirugía, odontología, otorrino y vacunación. Y que fue todo un festival dominical de salud. Los ocoeños son gente que no se dejan ganar por el desaliento, ni se rinden ante las dificultades, ni se cruzan de brazos a la espera de que se les resuelvan sus problemas. Así se hace patria y se labra el futuro. Y tal como resulta angustiosa la cantidad de menores y adolescentes que son víctimas de hechos criminales, resulta cada vez más preocupante la de aquellos que participan en acciones delictivas, incluyendo homicidios. Miren, ayer mismo 3 jóvenes, incluyendo 2 menores de entre 15 y 16 años, en el curso de un intento de asalto, dieron muerte a balazos a un hombre para despojarlo de un celular, de dinero y de otras pertenencias. El autor de los disparos, ¿saben quién fue? El más joven, un muchacho de apenas 15 años. Así anda la cosa. Mientras dedicamos la mayor parte del tiempo a la chismografía política intrascendente, o nos volvemos adictos a los juegos siguiendo las peripecias del Pokémon, no nos damos cuenta del precipicio por el que se está deslizando nuestra sociedad. Y esa irresponsabilidad, esa imprevisión nos va a pasar factura, y una factura elevada. Y una buena noticia para el sector industrial es el aumento registrado en el índice de confianza, que le subió 2 puntos en el primer semestre del año, al pasar de 55.1 a 57.1. Ese índice se hace en base a los informes suministrados por los industriales sobre el comportamiento de las ventas, la producción y los inventarios en sus respectivas empresas. Pero además los industriales mantienen, y esto es también positivo, unas expectativas muy alentadoras en producción y venta para el tercer trimestre del año. Y de igual modo acusan un índice favorable
las percepciones que tienen ellos sobre el empleo. Y eso es importante, porque este país necesita crear muchísimos empleos. Los empleos es la única forma eficaz de combatir la pobreza, ¿no? El empleo, no es el regalito, no es la fundita, no es el chequecito de ayuda, no. Es el empleo que le permita entonces, cabeza de familia, tener un ingreso fijo con el cual atender, suplir las necesidades de su familia. Naturalmente estamos hablando de una buena retribución, de buenos empleos, pero acuérdense que para obtener buenos empleos usted tiene también que demostrar capacidad, ¿no? Por eso es importante capacitarse. Y por otro lado, respondiendo a inquietudes ambientalistas sobre la posibilidad de que la explotación minera en la provincia de San Juan de la Maguana, creo que ahí apareció una mina de oro importante. Digo, no tan importante lógicamente como la de la Barra, pero de todas maneras pudiera producir un aporte de varios millones de dólares. Vaya a afectar su producción agrícola. El ministro de Energía y Minas, Antonio Isaac Conde, si bien reconoce como legítima esa preocupación, o sea, no cuestiona en modo alguno que los ambientalistas se preocupen precisamente por la preservación de los recursos naturales, pero le recuerda que ya gracias a la moderna tecnología ha variado significativamente el desarrollo de la minería y la ha colocado más en armonía con el medio ambiente, el mantenimiento de cuya calidad resulta indispensable para el fomento de las actividades agrícolas. Ahora bien, esto requiere de un constante monitoreo, una dedicada vigilancia y un estricto cumplimiento de las normas ambientales. Y ese es un protocolo que por desgracia no se ha venido respetando en el pasado, ¿no? Vamos a ver si ahora con la presencia de Isaac Conde ahí, que ha entrado en el cargo hace relativamente poco tiempo, pero lo ha hecho con mucho interés, además un empresario de mucha experiencia, muy capacitado y obviamente con mucha vocación de hacer bien el trabajo, pues, a ver si esta situación se corrige y se le da un estricto seguimiento a las distintas explotaciones mineras que hay en el país. Y para el 19 de septiembre está programada la celebración de la Feria Internacional del Libro. Ustedes se recuerdan que normalmente se celebraba en abril, se celebra en abril. Es posible que el próximo año vuelva otra vez a celebrarse en la misma fecha, pero en esta ocasión se tuvo que aplazar por la campaña electoral. El actual director de la feria es el escritor Pedro Antonio Valdés, y él informó que Junot Díaz, ese laureado escritor dominicano, que ha hecho una excelente carrera en el exterior, que fue invitado a participar en la feria, no podrá venir porque tenía ya compromisos previos contraídos, aunque él agradeció la invitación, pero al mismo tiempo despejó toda duda en cuanto a la entrega del Premio de Literatura a Mario Vargas Llosa. Había dudas en cuanto a eso, porque si Mario Vargas Llosa había tomado una posición supuestamente en contra del país, y yo no lo creo, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresar libremente sus opiniones. A mí me pareció en cierto momento que sí, a Vargas Llosa le veía un poquito la mano, y le hice llegar esa observación a través de un amigo común muy cercano a él, que es Carlos Alberto Montaner, quien al mismo tiempo me respondió y me dijo que él tenía el mismo criterio. Pero dice Valdés que la presencia de Vargas Llosa aquí va a ser un hecho muy grande tenerlo entre nosotros, y yo creo lo mismo. No me parece prudente, señores, ni una buena táctica política, que en medio de las condiciones actuales, con el colegio médico protagonizando huelgas en los hospitales públicos, y solo perjudican los sectores más empobrecidos de la población, el PRM haga una declaración otorgándole su apoyo. El PRM se ha vuelto en ese sentido, no sé, si el gobierno dice por ahí, él no le importa si está bien o mal, se va en sentido contrario. Y eso no es correcto. Así puede meter la pata, porque, mire, nadie osaría oponerse a que los médicos reciban mejores emolumentos y beneficios. Antes, al contrario. Él me dice, personalmente yo creo que en la sociedad hay dos profesiones que deben ser, a mi juicio, objeto de la mayor atención.
Una son los maestros, otras son los médicos. Los maestros que cargan la responsabilidad de formar los ciudadanos del futuro. Los médicos que a su vez tienen que asumir la responsabilidad de prestar las mejores atenciones a la salud de los pacientes. Entonces creo que deben ser muy bien retribuidos los maestros, tenían que ser muy bien retribuidos los médicos, pero no cualquier maestro ni cualquier médico. No, los buenos maestros y los buenos médicos, es decir, los que asumen realmente a plenitud la enorme responsabilidad, en este caso, que le están cogiendo. No que se metieron a médico y a maestro para ganar un chequecito, no. Entonces, así como yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con eso, que a los médicos hay que pagarles mejor y hay que pagarles bien, igual que a los maestros. Pero también va a ser muy difícil encontrar gente que respalde la política de las huelgas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿el apoyo del PRM hasta dónde alcanza? ¿Significa que también está de acuerdo con que se le niegue asistencia médica a quienes pueden acudir a una clínica privada ni a un médico privado? Piénsenlo bien, no por hacer oposición al gobierno, sencillamente hagan todo lo contrario al gobierno, porque pueden estar metiendo la pata. Y creo que esto es un error político. Por otro lado, señores, volviendo al tema de los médicos, el conflicto con el gobierno. Mire, el conflicto ahora radica en torno al horario de los médicos. Ahí Guardo Cero está trancado a la banda. Ahora, ¿qué está pidiendo? ¿Qué le están planteando las autoridades? ¿Están planteando de que trabajen más horas? No. La ley 395 del año 2014 de carrera sanitaria es bien precisa y establece que los médicos del sector público están obligados a trabajar un mínimo de 30 horas y un máximo de 40 a la semana. O sea que no se le está reclamando por consiguiente más que el cumplimiento de esa disposición legal. Entonces es insólito que el diálogo con el gobierno se haya interrumpido bajo el absurdo alegato enarbolado por el presidente del Colegio Médico Dominicano de que como tradicionalmente los médicos han laborado 20 horas, que ese es un derecho adquirido. Oiga, ningún incumplimiento puede generar derechos, aun cuando por indiferencia o irresponsabilidad haya sido tolerado por las autoridades. Si aplicáramos tan peregrina teoría, tendríamos entonces que todos los actos de ilegalidad, y son muchos, sin consecuencias, que han estado presentes en el seno de nuestra sociedad y que siguen estando presentes, tendrían que ser mantenidos como un derecho adquirido. Así ni este país ni ningún otro va para parte, salvo para Zabacón. Y la información de que las zonas francas industriales que se encuentran en franco proceso de dinámico crecimiento van a aportar 100.000 de los 400.000 puestos nuevos de trabajo que dijo el presidente Danilo Medina en su discurso de toma de posesión que iba a promover el gobierno durante los próximos 4 años, es una buena señal de confianza en su futuro desarrollo y expansión de sus operaciones, al tiempo con un compromiso que están asumiendo y de esperar que puedan cumplirlo. Hacemos la pausa y regresamos. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. De sumo interés la comparecencia del emprendedor y recién estrenado alcalde del Distrito Nacional, David Collado, con destacados periodistas del grupo de comunicación Corripio, en la que mañana vamos a comentar en nuestro tiro rápido. Pero el espacio de hoy se lo vamos a ceder al editorial del prestigioso semanario Camino, que se edita en Santiago, publicado bajo el título Completar la Restauración. El editorial de Camino dice así: acabamos de celebrar 153 años de la restauración de la República. Este trascendental hecho histórico fue obra de hombres que creyeron en el futuro de la patria. Entregaron su vida, que es lo más precioso que tiene un ser humano. Se olvidaron de sí para que brotara del jardín de sus sueños y utopías la libertad que nació en febrero del 1844.
La fecha de la restauración nos llama a caminar por nuevas sendas. Nuestro país tiene muchas realidades oscuras que debemos restaurar con nuevas luces de esperanza. Todavía estamos a tiempo de impedir que los ideales de los forjadores de nuestra nacionalidad perezcan por la desidia y la indiferencia de quienes estamos llamados a darle continuidad. Llegó la hora de proclamar: basta ya de complicidad con lo mal hecho, basta ya del crimen sin castigo y del acto corrupto sin sanción merecida. Ahora que iniciamos un nuevo periodo presidencial y municipal, es propicia la ocasión para ofrecer un desagravio a los héroes de la restauración. Ellos se lo merecen. Es el mejor tributo a su memoria. Es el momento de darle continuidad al proyecto que iniciaron los restauradores. No continuemos transitando por caminos paralelos a sus ideales. Recordemos que la mejor manera de decir es hacer. Tenemos que restaurar la honestidad y la transparencia en la administración pública, el cumplimiento de los deberes ciudadanos, sepultar para siempre la cultura de impunidad que parece echar raíces en nuestro suelo. Tenemos que restaurar la esperanza perdida en el futuro de la nación. Podemos lograrlo. Esperamos que las autoridades que asumieron la responsabilidad de conducir el país durante los próximos 4 años no defrauden a este pueblo noble que espera días mejores. Que las promesas ofrecidas se hagan realidad. Así crecerá la democracia. Hasta aquí el editorial de Camino. Por nuestra parte, sin quitar ni añadir nada, solo nos resta decir amén. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestras bendiciones, mejores deseos, y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que sigan disfrutando de la programación de este canal y puedan tener un feliz resto de la noche.